Cuando procuramos entender la especialidad desde el punto de vista de la defensa, es lógico que, y pongo un ejemplo, un amigo mío de aquí de México me decía, quisiera dedicarme al litigio, ¿no? Pero no sé si hacerme juez. Y entonces yo le pregunté, ¿quieres aprender justicia para adolescentes? Recuerda que un abogado tiene un caso sí, un caso no, un caso por año, un caso por mes, un caso por semestre. En cambio, los jueces y los fiscales tienen casos constantes. Muchos que no son de adolescentes y al final termina un adolescente implicado que lleva a un cambio de sistema y muchos en los cuales desde el principio hay un adolescente detenido. Por eso, si tú quieres, era mi consejo, si quieres ser un especialista en adolescentes, te recomendaría hacerte juez de adolescentes y dedicarte como juez de adolescentes a todos los casos que van llegando a una jurisdicción. El derecho a la defensa de los niños en el sistema de justicia juvenil está garantizado por el artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño. En cierto sentido, el artículo 40 nos lleva a decir que especialidad en adolescentes es también especialidad en el proceso penal, porque al final el artículo 40 exige lo mismo que exigiría para adultos para adolescentes. Primera idea. Y tras la adopción de este instrumento internacional, se superó la idea de que el niño no necesitaba defensa en tanto el juez asumía la defensa en sus intereses. Eso es un tema muy bonito. ¿Está mal o está bien? Funcionó. No, no conozco ningún caso en que el juez asumiera una posición más paternalista que jurisdiccional en este caso, en esos casos. Ahora tenemos en México un elemento muy importante que es la función de la procurador de los derechos del niño que se crea en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Convención Americana en su artículo 8 D y E establece algunas garantías judiciales mínimas en relación con el derecho de defensa, tales como el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, si el adolescente no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido. Es claro que el adolescente no puede defenderse por sí solo en razón de su conocimiento, de su madurez y de sus estudios profesionales. Por tanto, lógicamente que el adolescente necesitará siempre un profesional que lo ayude. Pero aquí entendemos una cosa muy importante que no la ha exigido la mayoría de los defensores mexicanos, y es que conjuntamente con el abogado defensor, artículo 41 de la ley de adolescentes, se exige el acompañamiento del adolescente. No basta que un adolescente sea, por ejemplo, interrogado o entrevistado por la policía estando sus padres sin que esté el defensor. Pero tampoco basta que esté el defensor sin que esté un acompañamiento. Y uso la palabra acompañamiento como especialidad para darnos cuenta de la importancia de ese acompañamiento que no necesariamente son los padres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la defensa incluye varios derechos. Contar con el tiempo y los medios para preparar la defensa, tener un intérprete en caso de que fuera extranjero o un traductor en caso de que fuera o tuviera alguna discapacidad, ser oído, conocer la acusación e interrogar y presentar testigos. Vean cómo, en definitiva, son los mismos derechos que tiene un adulto, excepto el acompañamiento. Y cabe agregar que el principio de especialidad también debe ser observado en relación con el derecho a la defensa de los niños, lo que implica que los abogados asistentes sociales que se designen para su defensa deben estar tanto capacitados en derechos de los niños y especializados en materia juvenil. Es muy interesante tener esas variables a la hora de entender que la especialidad son muchos detalles, muchos detalles.
Y uno de ellos, el que más me parece fundamental, que a veces nos importa poco, es el acompañamiento. Espero hablar de eso mañana. Muchas gracias.